Tiempo ya para el análisis económico en Pulso, como cada día, y empezamos, como siempre, en el IBEX 35. En la sesión de hoy, caída no relevante, 0,80% en los tiempos que corren, esto es una leve caída. Bajamos de los 7.000, 6.943,20. Las empresas que hoy se han significado por su avance son Almirall, que sube un 4,00, ACS, que sube 1,68, y Endesa, que sube 1,25. Como ven, las subidas, quitando la de Almirall por razones farmacéuticas, pues son muy pequeñas. Las empresas que hoy bajan y bastante son Meliá, 4,39, el holding IAG, que es el holding de Iberia y de Vueling, que pierde 3,54, y el Banco Sabadell, que baja 3,28, y parece que algo se ha enfriado, esto de la fusión con el BBVA. Ya nos lo contarán nuestros expertos. Vamos con el sumario de los asuntos que vamos a tratar. ¿Qué planes tiene el gobierno para con la gente que está en ERTE? 810.000. Y también tenemos que analizar qué persigue la compradora de Idealista, que, en fin, ha tomado ya posiciones compradoras en Securitas. ¿Va a haber recortes de los tiempos de subsidio de desempleo? ¿Va a haber recortes de los salarios de los funcionarios? El domingo va a echar a andar la fusión CaixaBank-Bankia. ¿Cuál podría ser la ecuación de canje? ¿Cuál podría ser la prima que pagaría la entidad CaixaBank por Bankia? Y hablaremos también de la caída del IPC. No tiene ningún mérito porque, como no hay economía, que caigan los precios es lo natural. Menos 0,5% en agosto. Hay que ver también la marcha de algunos de los beneficiados por las vacunas y el lío farmacéutico. La opinión de los expertos hoy. La pregunta está clara, ¿qué pasa con Farmamar, que está recuperando en bolsa un territorio, en fin, desconocido? Para hablar de todo ello, vamos a hacer las presentaciones de los invitados que nos acompañan hoy. Don José Luis Fernández Santillana, ya le conocen todos, jefe de estudios del sindicato USO. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y hoy tengo el orgullo de presentarles a un nuevo partícipe de lo que podríamos llamar Pulso Económico, Alberto Chan, que es economista, CEO de Trilogy Value y trader profesional. Muy bien, pues José Luis, usted por veteranía empieza. ¿Qué planes tiene este gobierno para con los ERTEs? Pero de verdad, no como lo cuenta Nadia Calviño. Yo no sé si tiene un plan. Puedo decir, esto puedo hacer la broma, ¿no? Lo de este gobierno tiene un plan. Y el plan de fin de semana es bueno, ¿no? O sea, el viernes se fueron a Baleares, pasar un sitio discreto. Allí los agentes sociales estuvieron un rato y salieron diciendo, oiga, el lunes nos volvemos a ver en Madrid para empezar a hablar de los ERTEs. Está bien, ¿no? O sea, que aprovecharon bien el tiempo, con lo cual me parece que la cosa es sintomática. No, yo creo que dejar una cosa clara. Vamos a ver, los ERTEs es un mecanismo que está previsto en la legislación laboral y que, por tanto, están ahí. Es decir, si hay causa, habrá ERTE. Otra cuestión distinta y lo que se está negociando son, de alguna manera, las compensaciones, las ayudas adicionales que está dando el gobierno en los actuales ERTEs, ¿no? Que eso tiene que ver con la puesta a cero o el no cómputo para un futuro desempleo de las prestaciones que se hayan percibido durante el ERTE, tiene que ver con la rebaja de cotizaciones sociales a las empresas durante ese periodo. Eso es lo que está en juego, ¿no? Y lo que cobra la persona que está en el ERTE también. Bueno, pero eso, vamos a ver, eso ya sería... Aquí todo el mundo juega a ponerse una flor en la solapa, ¿no? Es decir, lo que dice la actual legislación es que las prestaciones por desempleo y lo que cobra una persona que está en un ERTE es una prestación por desempleo durante los 6 primeros meses es el 70% de la base de cotización y a partir de los 6 siguientes, a partir del séptimo mes, es el 50%. Eso con carácter universal. A mí me parece que la situación que hay, lo que no podemos quedar es agravios entre gente que está fastidiada. Es decir, que un parado, como consecuencia de un ERE y que está cobrando el desempleo, tenga un trato distinto de un parado que está cobrando el desempleo porque está en un ERTE. Bueno, me parece que la cosa es dura, o sea, para poder explicarlo. Entonces, yo creo que el tema de fondo es, bueno, que habría que reformar algún tema, el conjunto de cómo se accede a las prestaciones y cuánto duran. Me explico. Un ejemplo que yo creo que lo va a entender todo el mundo. Si tú has generado una prestación, tienes derecho a ella, y si no la consumes, se te queda ahí para que la puedas consumir. Pero si generas una nueva prestación porque empiezas a trabajar y te vuelves otra vez al desempleo, tienes que optar
por acabar lo que tenías o empezar a disfrutar de la nueva. Oiga, esto es absurdo. Sí. Porque a lo mejor me queda más que lo nuevo o al revés, con lo cual estoy perdiendo. Oiga, la cosa es sencilla. Bueno, un todo continuo. Don Alberto Chan, hemos tenido una compra de fantasía con el portal idealista.com, después de aquella que ya casi no nos acordamos, de ya.com, ¿verdad? Pero bueno, esto lo ha comprado un fondo sueco, ha pagado una barbaridad por ello, EQT se llaman, y además parece que quieren invertir en Securitas. Sí, eso es lo que nos entramos hace unos pocos días, que el fondo EQT sueco compra por 1.300 millones de euros el Idealista. Hay que tener en cuenta aquí que esta es la mayor compra de una empresa online en España en la historia. Es decir, este movimiento, ¿por qué es en España? Es decir, ¿es un caso aislado? No. En Estados Unidos estamos viendo que las empresas tecnológicas son las que más están repuntando en bolsa. No hay más que ver que tanto Tesla, Apple, Amazon, Alibaba están en máximos históricos, en marzo teniendo un crack bursátil y han recuperado máximos históricos. ¿Por qué? Porque la demanda, obviamente, del coronavirus está diciendo, el señor es el sector tecnológico, el tema de buscar todas las empresas que nos den un servicio a través de Internet, si cabe, ya eran, obviamente, en el siglo XXI potentes, pero esta situación financiera lo está potenciando. Y en el caso del Idealista, como un portal inmobiliario, pues lo ha reforzado. Ahora bien, el propio fondo, un día después de comprar el Idealista, invierte 115 millones de euros en comprar una participación en torno al 2,7% de Securitas. ¿Qué sentido puede tener esto? Es decir, ¿está más o menos orientados una compra a otra? No están orientados en cuanto al sector, pero sí que están orientados en cuanto a cuál es la tendencia que está provocando esta crisis del coronavirus en los sectores. Por un lado, como decíamos, empresas tecnológicas reforzándose, y por otro lado, ¿cuál es uno de los sectores que más demanda la gente cuando salta una crisis? La seguridad. Es decir, cuando hay una crisis financiera, no solo hay seguridad de impagos, sino que por desgracia aumenta el tema de los hurtos, de los robos, y en principio espera el gobierno que aumente la criminalidad un 300% en estos últimos 3 meses del año, entre robos y hurtos. Entonces, obviamente, el tema de demanda de alarmas y todo ello va a tener una demanda creciente a medida que vayamos viendo. Bueno, pues veremos si los ERTEs obviamente funcionan o no, pero esa es un poquito la tendencia. Hablando de dificultades, ¿cómo ve usted eso de que vayan a recortar el tiempo del subsidio de desempleo? Bueno, pues es que es lo que está en la legislación, o sea, o cambia la legislación o no hay tutía, ¿no? Es decir, que a mí me parece que lo que no puede estar este gobierno es improvisando, ¿no? Es decir, cuando no seríamos el alcance de la crisis, venía muy bien sacar pecho y decir, aquí somos nosotros los que planteamos el escudo social, nadie se queda atrás, pero hombre, cuando el dinero se va acabando y la gente sigue en esa situación y no se relanza la economía y por tanto no se relanza el empleo, oiga, la situación empieza a no ser fácil, ¿no? Yo creo que lo que nos estamos gastando ahora mismo en prestaciones por desempleo puede estar, si sumamos las contribuciones de la Seguridad Social, las prestaciones habituales, más de los ERTEs, podemos estar gastando en estos 4 meses lo que nos gastamos todo el año pasado, es decir, en torno a 19.000 millones, ¿no? Hombre, eso no es fácil, ¿no? Si nos quedan otros 4 meses que vienen duros, con lo cual esos 23.000 que nos van a llegar, 20 y tantos mil que nos llegan del SURE, pues hombre, ya están gastados. Ya están gastados. Bueno, el domingo, don Alberto echa a andar CaixaBank, Bankia como una sola entidad. Eso llevará un tiempo, lógicamente, pero ¿usted se atrevería a pronunciarse sobre la ecuación de canje de una sobre otra y la prima que pagará CaixaBank, la preponderante sobre Bankia? A ver, aquí hay un tema importante. En el tema de CaixaBank y Bankia hay que tener en cuenta que el resultado de esa fusión o absorción, porque al fin y al cabo CaixaBank es más potente que Bankia, va a dar el mayor banco del IBEX en cuanto a solvencia. Del 12% estaba el BBVA y Santander en torno al, ligeramente por debajo del 12, el 11%. El aumento de ese nuevo banco se espera que aumente como un 30%, 35% el valor de lo que sería ahora mismo por separado. Ahora bien, ¿cuál puede ser el canje entre unas y otras? Tenemos aquí varios modelos, pero hay los dos más seguidos. Por un lado es capitalización bursátil. Tenemos que dar en cuenta que CaixaBank vale 3 veces más en bolsa que Bankia, lo cual, en base a eso, sería un canje aproximadamente de 3-1. Es decir, que le entregarían por cada 3 acciones de Bankia una acción de CaixaBank. Pero por otro lado tenemos el valor de mercado, el valor, perdón, contable, el valor de libros, que ahí es un poquito más ajustado. Es decir, 2-1
donde serían 2 acciones de Bankia cambiadas por una acción de CaixaBank. En base a eso, ¿cuál puede ser? Es decir, entre el 3-1, ratio 2-1, va a ser un poquito aproximadamente ese canje. Me canto más por el 3-1 en ese aspecto. Ahora bien, la prima, ¿qué prima de emisión puede llegar a pagar CaixaBank para pagarle a los accionistas de Bankia? Pues en torno, está entre el 20 y 30% de la capitalización, de alguna manera. Don José Luis, ¿hay que congelarle el sueldo a los funcionarios? Hay que congelárselo al gobierno, ¿no? De entrada. Me parece que esto sería lo razonable. Vamos a ver, aquí vamos a asistir a un juego de trileros. Y tiene que ver mucho con el dato del IPC que ha salido publicado. Porque al final lo que van a decir es que, hombre, los funcionarios no pueden perder poder adquisitivo. Hombre, claro, con un IPC que está en el menos 0,5, si yo subo el 0%, voy a decir que han ganado medio punto de poder adquisitivo. A partir de ahí podemos jugar a lo que queramos. Lo que pasa es que el tema de fondo es que como se está dando el dato del IPC también es un juego de trileros, porque con el tema del COVID se han creado 2 grupos, bienes COVID, servicios COVID. En los bienes COVID están las cosas que compramos de primera necesidad, es decir, cuando las hortalizas, los alimentos, etcétera, y en los servicios está el pago de la factura eléctrica, el gas, el agua, etcétera, los alquileres. Entonces, ¿cuál es la broma? Que los alimentos no elaborados han subido un 3,5%. Oiga, es que eso es lo que yo compro cuando voy al supermercado, ¿eh? Eso es lo que yo compro, un 3,5%. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me estén contando que el IPC baja medio punto cuando lo que yo realmente compro, y como yo, el 99,9% de los ciudadanos, lo que está comprando son alimentos no elaborados? Porque los elaborados han subido el 1,7%, ¿eh? O sea que tampoco es para... Sin embargo, el combustible hace que... Bueno, el combustible tampoco se está manteniendo, ¿eh? Es decir, el combustible está a la par, ¿eh? No ha subido. Lo que sí ha habido es una bajada, ha sido una subida del precio de la electricidad, que es lo que ha hecho que en vez de estar en el menos 0,6 estemos en el menos 5. Ya. Bueno, pues bien, todo el mundo contento, pero esto va a tener repercusión en la subida de los de los funcionarios, que yo creo que no se les puede bajar el sueldo. No se ha recuperado la bajada entre el 5 y el 7 que hizo en el 2010 el señor Zapatero, ¿eh? Esa no se ha recuperado, porque el PP congeló, quitó una paga, pero se la devolvió. Esto me parece que es bueno recordarlo, ¿eh? Para poner cada cosa en su sitio. Y yo creo que vamos a asistir con la subida de salarios de los funcionarios y la subida de las pensiones a este juego. No hay pérdida de poder adquisitivo, virgencita que me quede como estaba. Bueno, si se quedan así sin recortes, ya veremos, ¿eh? Esperemos. Los recortes Don no. Alberto, vamos a ver qué está pasando en Farmamar. Ya, bueno, Farmamar... Más de 100% de ganancia en el IBEX. La nueva Farmamar, aparte que ahora, que como sabemos, pues la antigua Celtia farmacéutica gallega, que se fusionó también con su filial Farmamar propiamente. Con aquello del John Delis, exacto, esa experiencia. Perdimos algo de pasta. Sí, yo creo que el Celtia, yo creo que todo el mundo cogió tanto o las subidas o las bajadas, pero fue un antiguo valor muy, muy controversio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Farmamar va a ser la siguiente que entre en el IBEX 35, lunes 21 de septiembre entra Farmamar y sale otra gallega, la papelera ENCE, que sale del IBEX. ¿Cómo va el año? Farmamar lleva un 100% de subida, es decir, vamos, un movimiento increíble, pero si lo cogemos a 1 de enero, si lo cogemos desde el crack del marzo del 2020, sus acciones han subido de un 30 a 90 euros, es decir, un 200% de subida. La reacción, obviamente, es que el mercado está viendo otra Farmamar diferente. ¿En base a qué? En base, lo primero, a que el primer trimestre del 2020 Farmamar tuvo beneficios. Pasó de perder en el pasado trimestre 10 millones de euros en el primer trimestre del 2019 a ganar 70 millones en este. Pero esto, puede decir, bueno, esto pudo ser a consecuencia de sacar un nuevo medicamento, que es el Aplidin. Es un medicamento que van a sacar y que, muy enfocado al COVID, que va enfocado en eliminar de alguna manera, esperemos que sí, el COVID en pacientes asintomáticos, que esto es un tema que la verdad no se trata tanto. Entonces, junto con eso y luego test que tiene Farmamar, eso es lo que le puede dar ingresos. Pero el cambio de pérdida a beneficio no ha venido de eso. El primer trimestre del año tuvo ingresos de pasar de menos 10 a más 70 millones por de alguna manera un medicamento que lo acaba de citar el John Delis, que era el famoso anticancerígeno de cuello de útero, que la antigua Farmamar la había sacado del coral marino. Entonces, eso le está dando beneficios y el mercado está descontando que Farmamar, que ya ha pasado de pérdida de beneficio, ahora se le va a incorporar los medicamentos en la lucha del COVID.
Obviamente todo eso está dando una visión de mercado a Farmamar muy potente y yo creo que esta crisis obviamente fue una de las que más se benefició. Bueno, hoy hemos visto como Almirall también lideraba también, las ganancias, también con supuestas aportaciones al gran problema que ha puesto. La vida pone los problemas frente a nuestros ojos. Ahora es la salud y la salud. Bueno, totalmente. eso es así. Por cierto, Alberto, ¿hacia qué niveles se encamina el IBEX? Bueno, pues el IBEX vamos de alguna manera desde junio goteando, desde los 7.500, 7.300, perdimos la zona de 7.000 y hoy zona de 6.900. Soporte que tiene el IBEX técnico, la zona de los 6.400, 6.300, que fue los mínimos que había aproximadamente en marzo y en mayo. Eso aproximadamente son unos 600 puntos extra, que pueden ser un 7-8% sobre el cierre de hoy. ¿Qué ocurre aquí? Que obviamente el IBEX no está aislado del resto de Europa. Entonces, ¿qué ocurre en el DAX? El DAX tiene una resistencia en la zona de los 13.000. El caso de Eurostock 50, resistencia en 3.300. Y estamos hablando aquí que realmente los soportes que podrían tener bolsa alemana y bolsa europea están un 10-15% por debajo de los niveles actuales. Esto, junto con un VIX, volatilidad índice del miedo, que ha pasado de finales de agosto de 20 a 30, ahora a inicios de septiembre, y el ratio put-call, que es muy seguido por los analistas, que es el ratio que mide de alguna manera la confianza o desconfianza del mercado, ese ratio ha pasado de 0,40 a 0,50. En febrero había ocurrido lo mismo. Había pasado de 0,40 a 0,50 y ese punto de inflexión fue lo que provocó luego un derrumbe de las bolsas, como hemos visto, del 30%. Ahora mismo, obviamente, no se espera tanto potente, pero sí que espera una corrección a nivel europeo de en torno al 10-15 y eso, obviamente... Más o menos la mitad. Claro, nos llevará también al IBEX un 10% y es probable que veamos los 6.300 de nuevo. Don José Luis, la OCDE dice que nosotros los peores en crecimiento y en desempleo. Así es, pero bueno, cualquiera que lo vea, es decir, es que no hay que irse... Oiga, yo vivo de contar esto y resulta que doña Nadia Calviño sigue pensando que estamos en una claro. U asimétrica. Pero es que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Es decir, esto es así, es decir, claro, podemos decir de una U asimétrica, podemos una V, podemos hablar del NAE, podemos hablar de la lámpara de Aladino, como dijo el otro ministro. Sí. Bueno, bien, perfecto, ahí podemos jugar lo que... el tema de fondo es, oiga, la profundidad todavía va a ser mayor de la que tenemos actualmente, esto va a empeorar, y por tanto, la cuestión de fondo es cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos, en que el segundo palito empiece a subir para arriba. Me da igual que sea a partir de una V, de una U, lo que quiera. Oiga, cuánto y cuándo va a subir, ¿no? Esta es la clave del asunto, y eso va para largo, ¿no? Es decir, 2022, 2023, 23... 2 años por lo menos. Por lo menos, ¿no? Claro. Para que empecemos a normalizarnos, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que pues lo que podía ser la recuperación más o menos poca de la economía española ha empeorado en los últimos y recientes, desde la última semana de agosto para acá? Sí, yo creo que la parte que nos va a quedar ahora en los últimos 3-4 meses del año se está juntando una tormenta perfecta. En Estados Unidos tenemos las elecciones. El tema Brexit con Boris Johnson también tenemos la situación. La carrera, una especie de carrera absurda a ver quién es el político que antes saca la vacuna. Eso va a provocar, obviamente, inicios, frenazos, como hemos tenido de vacunas que se habían parado, y todavía, como decimos, los ERTEs, el paro no está reflejando la realidad todavía económica, que es más dura. No solo lideramos paro europeo y PIB negativo a nivel europeo, sino que además en España estamos un poquito manteniendo esta situación de a ver qué ocurre ahora de aquí a diciembre por ese aumento de la criminalidad. Cuidado pues mira, o sea, aparte de este tema, antes de ayer sí veía un datito, ¿no? Porque bueno, miraba unos cuantos números por aquello de que el día 9 eran 10 años de la reforma laboral del Partido Socialista, que es bueno recordar que el Partido Socialista hizo una reforma laboral, que no fue ninguna bagatela, ¿no? Es decir, pero bueno, no vamos a entrar a comentarlo, ¿eh? No solo la del PP. Bueno, el dato que a mí me llamó mucho la atención es que en términos de ocupados a tiempo completo trabajando, que me parece que es una forma muy objetiva de medir, es decir, la ocupación, en un año hemos perdido más de 3,5 millones. Y eso no solo es el efecto COVID.
Quiero decir que el efecto COVID tenemos 5 meses, 6. Es puntual, exacto. Pero es decir, el tema ya venía en el 2019 mal, esto lo agravó y vamos a ver cómo acabamos. Es decir, porque si nos vamos, hablo de ocupación, no estoy hablando del paro, porque si hablamos de parados nos vamos a cerca de 6,5 millones, 7. Entonces, a mí lo que me parece que este país mantenerse con cerca de 1/3 de la población activa sin trabajar es muy complicado. Sacar este país adelante. Y este gobierno silba y mira para otro lado y nos cuenta películas y se van a Baleares a darse un paseo por allí, y porque en el fondo lo que están es repartiéndose las miserias. Y yo lo digo porque me parece, aunque sea políticamente, muy incorrecto. Socializar una de las la mesas pobreza que se han puesto enseguida a discutir entre los agentes sociales, los mal llamados agentes sociales, COE, CEPIME, UGT Comisiones, con el gobierno de turno en este caso, tan social, que de social tiene muy poco, es hablar de la formación y hablar de la pasta. ¿Cómo lo repartimos la pasta que vamos a emplear ahí? Oiga, ya vale, ¿no? Y sin centrarse en la política fiscal, es decir, oye, ¿cuál es la única política fiscal que quiere realmente el gobierno? Subir impuestos. Cuando digo, oye, estás en una recesión, una de las peores de la historia, por no decir, obviamente, la peor de los últimos 50 años, y estás buscando cómo subir más los impuestos cuando sabes que muchos empresarios y emprendedores es que no van a salir y luego digo, es que aunque luego le ayude, es que al que lo hagas ahora, luego no vuelve a abrir ya el negocio. Y no se están dando cuenta del daño de que cada mes que no hay una rebaja dura de impuestos, va a haber mucha gente que cierre su negocio, que busque, pida un subsidio de desempleo, y aquí empieza el efecto en cadena, que fue igual en el 2008, al fin y al cabo. Pero fíjate, al menos, aunque no bajasen los impuestos, que no los suban. Por lo menos no me los cobre durante el tiempo que yo no genero beneficio. Yo creo que la posición ha quedado clara, la compartimos los tres, así es que solo falta convencer a María Jesús Montero, que eso nos va a llevar un tiempo, y a Nadia Calviño, que también, en fin, tela marinera. Lo dejamos aquí hasta el lunes. Muchas gracias.